Ya, vamos con la clase. Estábamos hablando del ruido, vamos a partir de nuevo para recordar lo que estábamos mirando. Hoy día sería la clase 9, así que estamos bien. El ruido electrónico dijimos que era un problema súper importante porque nos limitaba la calidad con la que podemos medir señales y con la que podemos usar señales para nuestro circuito. Entonces es un problema y entender el ruido es muy importante. Vimos que había dos grandes categorías de ruido. El ruido hecho por el ser humano, que le llamamos interferencia. Interferencia electromagnética, puede ser acoplamiento de señales, puede ser de varias formas este ruido. Y en general usando señales diferenciales resolvemos gran parte de estos problemas. Entonces los circuitos diferenciales nos resuelven esto y nosotros por lo tanto no vamos a mirar este ruido muy en detalle. Y el otro ruido, que es el ruido de dispositivo, que es porque encendemos un transistor y ese transistor ya tiene ruido. Y ese ruido es el que queremos entender bien. Y ese es fundamental y también viene de la tecnología. Queremos entender varias cosas respecto a este ruido. En particular, queremos entender cómo lo modelamos, o sea, cómo un elemento le podemos asignar una fuente de ruido. De hecho, en este momento no sabemos, no lo hemos hecho nunca, pero cabe preguntarnos, no sé, pues si esta es mi resistencia, es ruidosa, ¿yo qué hago? ¿Le pongo una fuente de corriente de ruido aquí? ¿O le pongo una fuente de voltaje de ruido en paralelo? ¿O le pongo una fuente de voltaje en serie? Saludo. ¿O le pongo una fuente de corriente en serie? No sabemos. No sabemos cuál de esos cuatro modelos podría servirnos. Hay dos de esos modelos que son inútiles eh, para todos los efectos prácticos, porque estamos cortocircuitando o dejando en circuito abierto el elemento, pero da lo mismo. Los menciono igual porque podemos preguntarnos por qué no lo hacemos así. Entonces queremos entender cómo modelamos el ruido y luego entendiendo el ruido de un elemento circuital, vamos a tratar de entender cómo calculamos el ruido de un circuito que tiene muchos elementos ruidosos. Eso es lo más importante de estas dos clases. Entonces hablamos de que un resistor ideal conectado a una fuente de voltaje produce una corriente constante. Pero en la práctica, esa corriente va a ser variable. Y de esa variabilidad no la conocemos. Entonces a eso le llamamos ruido, ¿cierto? El ruido y viene de muchas fuentes, de muchas posibles fuentes. Si nos enfocamos en ruido fundamental, está el ruido térmico o ruido Johnson. Nosotros vamos a hablar de ruido térmico y que sabemos que tiene un espectro blanco, ya vamos a hablar de eso en la siguiente lámina. Entonces, lo único que sabemos de este ruido es su potencia promedio. Y esa potencia promedio la designamos con sigma y puede ser una potencia en watts, puede ser una potencia en corriente cuadrado o puede ser una potencia en voltaje cuadrado. Entonces es raro porque sabemos la potencia, pero ¿por qué la expresamos en corriente cuadrado o en voltaje cuadrado? Es que para efectos de señales, a nosotros nos interesa saber cuánto nos echa a perder la señal, el ruido. Y las señales vienen típicamente en voltaje o en corriente, ¿cierto? Mi señal de voltaje. Entonces yo necesito tener este valor, este sigma, para conocer cuán comparable es el ruido con mis señales. Si el ruido es más grande que mis señales, no voy a poder medirla. Entonces, por eso yo quiero el ruido en volts o en amperes. Pero el ruido se trabaja en potencia porque viene definido como una potencia. Entonces, viene en watts. Nosotros lo pasamos a corriente al cuadrado a través de una resistencia o a un voltaje al cuadrado
a través de una resistencia, o 1 partido por R, o sea, V partido por R es watts, V cuadrado partido por R es watts. Y de esa forma trabajamos en voltaje cuadrado o en corriente cuadrado, pero internalicémonos que cuando estamos hablando de voltaje cuadrado o corriente cuadrado es como equivalente a hablar de potencia, despreciando el efecto de la resistencia, pero es potencia. A ver, la resistencia nos hace un cambio de unidades, pero I cuadrado es como potencia. Al pasarlo por una resistencia nos da potencia. El V cuadrado al pasarlo por una conductancia nos da potencia. Entonces, asumiendo conductancia o resistencia constante, I cuadrado y V cuadrado para nosotros va a ser sinónimo de potencia. No es que V cuadrado igual 1 significa 1 watt de potencia, eso no es correcto. V cuadrado está en volts cuadrado. Si yo lo pongo en una resistencia de 1 ohm, me va a dar 1 watt. Entonces hablamos de volts cuadrado, corriente cuadrado, y eso para nosotros es sinónimo de potencia. Entonces hablamos de la potencia promedio y vamos a integrar corriente por R, y esa es la potencia. Y ese R después nosotros nos olvidamos de ese R y nos quedamos con la corriente al cuadrado, pero para nosotros eso tiene que ver con la potencia. Se mide en amper cuadrado. Y eso, esa corriente cuadrado promedio, o sea, el promedio de la corriente al cuadrado, el mean square, es la varianza. Y la raíz de eso es la desviación estándar. Y la desviación estándar es, según esta gaussiana que hablábamos, que está en torno al valor de C, ¿cierto? Y que tiene 3 sigma para arriba y 3 sigma para abajo, para un 95% de la probabilidad. El espectro del ruido térmico es blanco, para todos los efectos prácticos es blanco porque llega hasta frecuencias muy altas, lo cual significa que hay una densidad de potencia y en todas las frecuencias esa densidad de potencia vale lo mismo. Por lo tanto, la potencia de ruido total es la integral sobre un ancho de banda de esa densidad de potencia. Entonces esa densidad de potencia está en potencia partido por hertz. Y si yo integro, las unidades me quedan multiplicadas por hertz y me queda potencia. Entonces, esta densidad de potencia en este punto, lo único que significa es que para esta frecuencia tengo esa densidad de potencia. Pero si yo tuviera un ancho de banda infinitamente angosto aquí, el ruido sería 0. Porque la integral sobre un ancho de banda infinitamente angosto es 0. Entonces, si yo integro por un ancho de banda más grande, tengo más potencia de ruido. Un circuito de gran ancho de banda tiene más ruido que un circuito de pequeño ancho de banda, asumiendo igual densidad espectral de potencia. Entonces la potencia promedio total que yo calculo en mi circuito es la integral entre F1 y F2. Entonces esto nos hace preguntarnos cosas bien lógicas en un principio. ¿Qué pasa si yo integro desde frecuencia 0 hasta frecuencia infinito? ¿Tengo infinita potencia? O sea, yo podría sacar energía del ruido. Sí, pero no es mucha la energía. No es mucha y probablemente no es termodinámicamente muy eficiente. O sea, es suficientemente... ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Perdón. Se puede usar el ruido electromagnético, eso sí, porque esa es potencia más grande. Pero estas potencias, no sé si alguien lo ha hecho, tal vez se puede hacer. O sea, yo creo que se puede hacer, no sé si es mucha la potencia que uno puede sacar realmente, porque habría que usar un ancho de banda muy grande y un circuito con gran ancho de banda típicamente consume mucha potencia. Sí, eso es malo, porque necesito un circuito de gran ancho de banda, por lo tanto necesito un circuito que consuma mucha potencia para llegar a un ancho de banda grande. GM partido por ID, ¿se acuerdan de esa cosa que veíamos hace unas clases? Necesitamos, para llegar a un FT alto, un GM partido por ID bajo, lo cual implica un ID grande para llegar al mismo GM, no es muy eficiente. Entonces,
no sé si uno realmente puede sacar mucha energía del ruido fundamental. Sí del ruido electromagnético, porque se está centrado en cierta frecuencia. Y yo puedo sintonizar mis circuitos a esa frecuencia y hacerlos muy eficientes. Entonces, la potencia del ruido térmico viene de esta ecuación. Nyquist demostró que la PSD, Power Spectral Density, densidad espectral de potencia, ¿cuál era esa? Esta curva, que en el ruido blanco tiene un valor N0. Nyquist demostró que la PSD, que es función de la frecuencia, es 4kT y no es función de la frecuencia. Claro, esto es blanco, esto es ruido blanco. Ruido blanco, no depende de la frecuencia. Pero en general, esto es general, la PSD de cualquier fuente de ruido sí depende de la frecuencia. En realidad esta sí depende de la frecuencia, porque es plana, con valor 4K sub BT. En general voy a omitir la B de ahí, entonces voy a hablar de 4KT. Y esto llega hasta por ahí y después cae, entonces sí es función de la frecuencia. Pero para nuestras frecuencias de interés es 4KT. Y esa es la potencia. Y 4KT se mide entonces en watts partido por hertz, ¿cierto? Y nosotros multiplicamos por hertz y nos da watts. KB, como dije, es la constante de Boltzmann, es minúscula, siempre anoten las minúsculas. Yo a veces no distingo mucho entre K minúscula y K mayúscula, se ven iguales en mi letra, entonces recuerden que es minúscula. Y T es temperatura absoluta. Habíamos visto el KT en alguna parte, ¿no? En BJT el KT partido por Q, ¿cierto? El mismo K. KT partido por Q era 25 milivolts, ¿cierto? Yo nunca me acuerdo cuánto vale K, pero me acuerdo de que KT partido por Q vale 25 milivolts. Y yo de aquí hago que KT es 25 mili por Q. Y de Q me acuerdo. ¿Todos se acuerdan de Q, no? 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, esa es una forma fácil que yo uso de recordar cuánto vale KT. Porque tengo constantes por ahí, pero KT no me la sé, no me sé K, pero KT a temperatura ambiente me la sé, que es algo así como 4 por 10 a la menos 21. O algo así, sí. Bueno, no sé, hagan el ejercicio. Entonces, 4KT, aquí estaba, a temperatura ambiente. 4KT es 4 veces más grande que lo que yo dije. Yo dije que KT era 4 por 10 a la menos 21. 4KT es 1.6 por 10 a la menos 20. Sí, está bien. Y eso está en Joule. Joule está bien. Yo había dicho que era watts partido por hertz. Es lo mismo, ¿no? Watts partido, a ver. Un joule es un watt partido por segundo. Watts por hertz. Watts partido por... ¿Esto es watts por hertz? Ya. Pero así como lo tengo es partido por segundo. Ajá, sí, ahí está. Es al revés, ¿cierto? Es al revés la fórmula. Entonces, un joule, me quedo como menos uno. Un joule es un watt por segundo, porque mientras más tiempo pasa gastando esa potencia, consumo más energía. ¿De acuerdo? Y eso es lo mismo que watts partido por hertz. Ya, está bien. Entonces estaba bien. Muy bien. La potencia de ruido promedio total de un resistor en una banda de frecuencia dada es de un resistor de qué valor, no dice aquí. ¿De qué valor? Cualquier valor. Cualquier valor. De hecho, aquí deberíamos decir en un conductor que conduce moderadamente la electricidad, algo que tiene resistencia eléctrica. Entonces, esa potencia es la integral de 4kT sobre una banda de frecuencia. Y eso me da 4kT
por delta F, y eso es potencia en watts. ¿Pregúntate esto? Bueno, 4kT es muy chico. Eso es lo que yo decía antes. Entonces tendríamos que multiplicarlo por un ancho de banda enorme para llegar a frecuencias, a potencias útiles. Para llegar a microwatts habría que evaluarlo en un tremendo ancho de banda, ¿cierto? Y microwatts no parece muy útil, pero a alguna gente le sirve. Como decía Han Solo en El regreso del Jedi, más vale ayuda menuda que ninguna. Cuando los Ewoks los iban a ayudar. Sí, esa es la peor de las películas, pero no importa. ¿O es la 1 la peor? No sé, bueno, no importa. Generadores de ruido equivalente. Ah, entonces, a ver, aquí teníamos resistencia sin valor, pero aquí le vamos a dar un valor a la resistencia. Es posible modelar el ruido usando una fuente, ya sea de voltaje o de corriente. Entonces esta lámina la vamos a dividir en dos, porque si no, no vamos a entender nada. Ah, me quedó el real. Entonces, van a ser dos mitades. Una mitad izquierda, que es para voltaje, y una mitad derecha, que es para corriente. Entonces, una resistencia ruidosa se puede modelar como una resistencia sin ruido y una fuente de voltaje en serie, donde esa fuente es ruidosa, o como una resistencia sin ruido y una fuente de corriente ruidosa en paralelo. Los otros dos casos, fuente de voltaje en paralelo, no sirve porque estaría cortocircuitando la resistencia a través de la fuente. Fuente de corriente en serie no sirve porque estaría dejando en circuito abierto la resistencia. Así que esos otros dos modelos no están bien. Entonces el modelo es, cualquiera de los dos sirve, son totalmente equivalentes. De hecho, esto es un Thevenin y esto es un Norton, entonces son equivalentes. Son equivalentes. Entonces el voltaje al cuadrado es la potencia por R, ¿cierto? Despejando el voltaje al cuadrado. Por lo tanto, el voltaje de ruido de esta resistencia al cuadrado, que es lo que queremos calcular ahí, es 4kT, que es la potencia, por R y por delta F. Ah, entonces yo puedo sacar una densidad espectral de potencia para la resistencia. Entonces yo puedo hacer un gráfico parecido a este, que es más fome porque es plano. Y esta es la PSD de cualquier conductor, donde esto es 4kT, ¿cierto? Pero yo puedo hacerlo por una resistencia multiplicando por R. Entonces multiplico por R y me da inmediatamente voltaje al cuadrado. Entonces yo puedo hacer el mismo gráfico de densidad espectral de potencia versus F. Y aquí tengo 4kTr. Y esa es la densidad espectral de potencia de una resistencia. Y está en volts cuadrado partido por hertz. Luego yo multiplico por un ancho de banda y tengo la potencia en ese ancho de banda. Y la potencia en ese caso está en volts cuadrado. Oye, qué divertido. Cuando hacíamos volts siempre hacíamos omega. Aquí hacemos F. Porque esto está definido para F. No nos equivoquemos. Entonces el dn cuadrado partido por delta F, o sea, yo divido por delta F, me da 4kTr. Si R vale 1 kilo, lo reemplazo aquí y me da 16 por 10 a la menos 18 volts cuadrado partido por hertz, que es un número muy chico. Parece que el ruido no es importante. Pero si después lo llevo a densidad espectral de potencia en volts cuadrado partido por raíz de hertz, en volts partido por raíz de hertz, que es lo que ocurre cuando saco raíz de esto, me da 4 nanovolts partido por raíz de hertz. Oye, ¿y cómo integro esto si quiero calcular la potencia o el voltaje de ruido en un ancho de banda? ¿Cómo integro esto? Porque está dividido por raíz de hertz. Es como bien raro, ¿no? ¿Yo puedo integrar algo dividido por raíz de hertz? ¿Qué unidad tendría que usar para...? Tendría que hacer algún truco, ¿no? Que en realidad esto no tiene sentido. Esto de 4 nanovolts partido por raíz de hertz tiene sentido como una cifra de desempeño, pero no sirve para integrar. Si yo quiero integrar, integro esta, que está en volts cuadrado partido por hertz. Esa la integro
y me da algo, esa área, ¿en qué unidades va a estar? Si esto es volts cuadrado partido por raíz por hertz. No, está partido por hertz y lo multiplico por hertz. Entonces me da volts cuadrado. Y a eso yo le saco raíz y me da el voltaje de ruido. Entonces yo tengo volts cuadrado partido por F bajo raíz. Recapitulando. Vamos a borrar, vamos a hacerlo de nuevo, pero ahora entendiendo para dónde apuntamos. Si yo tengo esta resistencia que tiene ruido, yo la puedo modelar como una resistencia sin ruido, que a todo esto en Spice es posible ponerle noiseless, como un atributo, y ahí Spice no calcula ruido, en serie con una fuente de voltaje ruidosa. Y esa fuente de voltaje ruidosa tiene densidad espectral de potencia de 4 kTr. Esa es la densidad espectral de potencia de una resistencia. Para calcular el ruido, la potencia de ruido, yo multiplico esa densidad espectral de potencia por el ancho de banda. Al multiplicarlas, me da la potencia de ruido, en este caso en volts cuadrados. Luego a eso yo le puedo sacar raíz y calculo la desviación estándar del ruido en volts. Entonces esto es la desviación estándar del ruido. Entonces lo que hice aquí fue reemplazar R igual a 1 kilo para ver qué densidad espectral de potencia tiene y me dio este valor. Y luego yo asumí que mi ancho de banda es 1 mega, multipliqué esto por 1 mega y le saqué raíz. Y ahí obtuve 4 microvolts. Entonces 4 microvolts no parece mucho ruido, pero típicamente, no sé, si algo tiene 1 volt de excursión total y yo quiero una precisión de 10 bits son como 1024 valores, digamos que son 1000 valores, entonces cada bit a 10 bits corresponde a 1 milivolt. 4 microvolts parece nada al lado de 1 milivolt. Entonces esto realmente no me va a afectar la precisión si es que yo quiero medir algo a 10 bits. Midámoslo a 20 bits. 20 bits son como 1 millón. Entonces cada bit de 1 volt a 20 bits corresponde a 1 microvolt. Y ahí 4 microvolts sí me afecta. Entonces a 10 bits no me afecta, a 20 bits sí me afecta en este caso. Sí, total del circuito. Por ahora, total del circuito. Pero después vamos a ver que en realidad hay una función de transferencia que tiene ese ancho de banda. Y vamos a calcularlo. Oye, igual es raro esto, ¿eh? Veámoslo con corriente. La corriente de ruido, ¿sí? Sí, es bien raro eso. Es súper, súper raro. Sí, es lineal, pero esto en realidad no es que sea un volt cuadrado, porque no existe un volt al cuadrado, existen volts nomás. Entonces en realidad esta fuente tú la designas como V cuadrado, pero te entrega un voltaje que es la raíz de eso. No te puede entregar un voltaje al cuadrado, ¿cierto? ¿Mm? Es como para designarla con una... Es que lo importante en esta fuente no es el voltaje, sino que es la potencia de ruido. Entonces, tú la designas con la potencia de ruido, pero va acompañada de este R. Entonces, todo esto te permite calcular la potencia. Pero si tú quieres verlo como un nombre, y que en el fondo esto tiene raíz de volt cuadrado, está bien también. No, estos 4 microvolts es la raíz de una integral. La integral, a ver, volvamos aquí. Yo sé que la PSD
que está en watts partido por hertz, es 4kT para cualquier conductor. Pero si yo quiero calcular, yo sé que la potencia es V cuadrado partido por R, pero si yo quiero calcular para un R en particular, yo sé que V cuadrado es P por R, ¿cierto? Entonces quiero calcular para un R en particular, por ejemplo, de 1 kilo. Entonces multiplico este 4kT por R y las unidades ahora van a ser no de watts partido por hertz, sino que van a ser de volts cuadrado partido por hertz. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahora estamos de acuerdo? Ya, luego yo integro esto entre F1 y F2. Y la integral en este caso es un área bajo la curva. Y esa área tiene unidades de volts cuadrado partido por hertz, volts cuadrado. Y eso está en volts cuadrado, que para mí es una cuestión muy rara, porque no sabría cómo poner volts cuadrado en mi circuito. Volts cuadrado es, ni siquiera está calculado aquí. Pero yo a eso luego le saco raíz. Y la raíz de eso está en volts. Y eso es 4 microvolts. Y ese resultado, 4 microvolts, es la raíz de esa integral. ¿Qué significan esos 4 microvolts? Significan que si yo tengo la señal, vamos a volver a esta, que si yo tengo mi señal en torno a un valor de C, esa señal se va a mover, ¿se acuerdan de este gráfico que era como un histograma? Se va a mover hacia arriba o hacia abajo en un ancho que va a ser algo así como 6 sigma, donde sigma, en este caso, es 4 microvolts, cuando R vale 1 kilo, y cuando el ancho de banda vale 1 megahertz. Entonces ahí volvimos y ahí como que lo amarramos a algo que podemos medir. Si yo aumento el ancho de banda, este ruido va a aumentar. Y eso se ve reflejado en que la potencia de ruido aumenta. Entonces si yo aumento el ancho de banda en 10 por, la potencia de ruido va a aumentar en 10 por, y el voltaje de ruido va a aumentar en raíz de 10 por, ¿cierto? ¿Estamos bien o no? Oye, por eso entonces es que este raíz de Hertz me produce una distorsión en esta cosa, en este 4 nanovolts partido por raíz de Hertz. Porque si yo aumento mi ancho de banda en 10 por, el ruido integrado total aquí, entre dos frecuencias, me va a aumentar en raíz de 10 por. Por eso es que yo esta no la uso para hacer cálculo, yo uso esta para hacer cálculo. Los cálculos de ruido son en potencia. Luego, si yo quiero llevarlo a voltaje, para compararlo con los voltajes de mis señales, le saco raíz a lo que ya está en volts cuadrado. Sacarle raíz a lo que está en volts cuadrado partido por hertz no tiene sentido a menos que yo quiera compararlo con otra cosa que esté en volts cuadrado partido por hertz. Vuelvo atrás en algo que dije de una forma, un par de cosas que dije. Esto de aquí. Lo único que podemos predecir es la potencia promedio del ruido. Entonces se trabaja en potencia. Y otra cosa que dije fue... ¿Qué otra cosa dije? No dije nada más, parece. No, parece que no lo he dicho todavía. Sí, no lo he dicho. Pero hablamos de potencia. Y todos los cálculos van a ser en potencia y luego si queremos llevarlo a voltaje, sacamos raíz. Sí. Un ruido infinito. Tiene ruido infinito para todos los efectos prácticos, pero en realidad la PSD limitan más o menos 2 por 10 a la 12 Hz. Entonces tu integral llega hasta ahí. Si tú tomas un resistor físico, ese 4KTR tiene un ruido que tú puedes integrar
hasta 2 por 10 a la 12, más o menos. Y de ahí empieza a decaer rápidamente. Entonces no tiene más energía que eso. Ya, miremoslo en corriente. I cuadrado es P partido por R, porque P es I cuadrado por R. Entonces yo puedo hacer lo mismo que antes. I cuadrado es la densidad espectral de potencia multiplicada por el ancho de banda. Entonces de aquí yo despejo y la densidad espectral de potencia es 4kT partido por R. Entonces la densidad espectral de potencia en corriente cuadrado para una resistencia R es 4kT partido por R. En este caso puedo dividir por delta F y me da que la densidad espectral de potencia es 16 por 10 a la menos 24 amperes partido por hertz. Lo cual significa que si yo integro en un ancho de banda de hartos hertz, tengo hartos amperes cuadrados como varianza de ruido. Luego a esos amperes cuadrados yo les saco raíz y me da la desviación estándar del ruido. Y esa desviación estándar yo sí la puedo comparar con mis señales. Entonces, de aquí, de estos dos cálculos que hicimos, a la izquierda y a la derecha, llegamos a la conclusión de que para calcular desviaciones estándar de ruido, que son este resultado en volts y este resultado en amperes, son desviaciones estándar de ruido, que son las que yo uso al final para comparar con mis señales, porque mis señales se miden en volts o en amperes. Para calcular estas dos desviaciones estándar, yo necesito el ancho de banda, porque sin ancho de banda termino con cosas tan raras como volts partido por raíz de hertz o amper partido por raíz de hertz. Entonces a mí no me sirve saber el ruido si no tengo especificado el ancho de banda. El ancho de banda me amarra inmediatamente el ruido y define en volts o en amper, y yo eso sí lo puedo comparar con mis señales. Es bien raro esto. ¿Qué pasa con resistores en serie? ¿Se aplicará la misma matemática? Entonces vale la pena preguntarnos. Tengo dos Rs, un R1 y un R2. Entonces, chuta, a ver, si tengo R1 y R2, mi tentación está en decir, tal vez los R se suman aquí, ¿cierto? Se suman y tengo la densidad espectral de potencia como resultado de la suma de un R1 y un R2. Es tentador hacer eso, ¿no? Entonces, si vamos a la matemática, las potencias de ruido se suman como potencia, o sea, la potencia de ruido total es la potencia de ruido 1 más la potencia de ruido 2. Pero aquí aparece un término muy raro, 2C por las desviaciones estándar. Eso es muy raro, ¿o no? ¿De dónde viene eso? De la covarianza. Esa C viene de la covarianza. Uy, entonces, hacer esto, me aparece un término de covarianza que es bien, que hace que esto ya no sea la suma de las potencias. Claro, pues si en algo lineal yo no puedo sumar potencia, yo sumo voltaje, ¿cierto? ¿Quién suma potencia? Nadie suma potencia, nosotros sumamos voltaje. Tengo un voltaje, tengo otro voltaje. A ver, digamos, tengo un voltaje de 1 igual 2 volts, de 2 igual 3 volts. Sumémoslo. Tengo total 5 volts. Bravo. Aquí tengo, ¿y qué pasa si sumo potencia? 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado, 3 más 4, 9. 9 más 4, 13. Y raíz de 13 es 5. No, entonces está mal. Algo raro pasó aquí. Algo raro está pasando. Entonces, tratemos de entender qué es lo que está pasando y por qué aparece este término de covarianza. Bueno, este término de covarianza es lo que me falta para llegar a esta situación en la que sí puedo sumar potencia. Entonces yo no puedo sumar potencia así nomás. Si quiero sumar potencia tengo que agregarle el término 2 por covarianza multiplicada por las desviaciones estándar. Pero ocurre que cuando tengo dos resistores distintos, independientes, el ruido aquí
y el ruido aquí no tiene nada que ver el uno con el otro. No hay correlación. Si no hay correlación, ese término se hace cero. Por lo tanto, yo puedo sumar ruidos en potencia. Entonces, esta es la conclusión. Lo puse en letras chicas, pero es muy importante. Nunca sumes valores RMS, a menos que las fuentes estén totalmente correlacionadas. Si no hay correlación entre ambas fuentes, uno suma potencias. ¡Ah! Eso sí que es raro. O sea, esto de sumar 2 volts más 3 volts en potencia, o sea, hacer 4 más 9, está bien cuando estas dos fuentes no están correlacionadas. Y esa suma de voltajes al cuadrado se llama suma en cuadratura. Entonces yo sumo voltajes en cuadratura y eso es equivalente a decir que yo agarro dos voltajes, cada uno elevado al cuadrado, y los sumo y me da un voltaje a la salida. Oye, pero esto es no lineal, no importa. Cuando sumas potencias de ruido, así es como se suman. Se suman como voltaje al cuadrado. Y eso se puede hacer gracias a que no hay correlación entre ambas fuentes de ruido. Por lo tanto, esta tentación de decir que una fuente de ruido que tiene dos R's en serie, yo simplemente puedo sumar R1 más R2 y meterlo en la misma ecuación, esto está perfectamente correcto. Asumiendo que no hay correlación entre las dos fuentes de ruido. ¿Sí? O sea que si yo tengo dos resistencias reales, No hay correlación entre ellas. Si tú mides el ruido en una, hay un ruido. Si tú mides el ruido en otra, hay otro ruido. R1 más R2, tú lo puedes meter en la ecuación. ¿Sí? No, aquí hay correlación. No, hay correlación porque las dos son DC y sabemos que son DC. Pero si fuera ruido totalmente aleatorio, que mide 3 volts RMS, esa es la desviación estándar, y este es ruido totalmente aleatorio, que mide 2 volts RMS, para sumar estas dos, yo le doy al cuadrado, 4 volts cuadrado RMS, mean square, esto me da 9 volts cuadrado mean square, sumo esos dos y tengo en total 13 volts cuadrados. Oye, ¿alguien ha tocado música con amplificación alguna vez? Nada que ver, nada que ver, pero es que me acordé de eso. ¿Alguien ha usado amplificadores? ¿Sí? ¿Y han conectado varios instrumentos a un amplificador? ¿Qué pasa cuando uno conecta varios instrumentos a un amplificador? Ya, una cosa que puede ocurrir es que no se entiende nada. Pero si uno ecualiza bien y un montón de cosas, y este amplificador da, no sé, por decir 15 watts, y tú conectas una guitarra y le vas a sacar, no sé, 10 watts a esta guitarra, entonces conectas un bajo, no puedes llegar a más de 5 watts, pero hay un tema con los volúmenes ahí. Hay un tema, entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, la música uno puede asumir que no hay mucha correlación. Entonces esta es casi cero y uno suma potencia al final. Y uno no suma voltaje. Entonces de ahí viene que yo puedo conectar dos cosas a un amplificador. Y sí, lo que tú dices es correcto. No se entiende nada, es mejor amplificar con amplificadores separados. Cada instrumento con su cosa. Pero, hasta la batería. Pero sí, este tipo de efecto, o sea, no sé si se lo han preguntado alguna vez, ¿qué pasa cuando tengo una señal y otra señal? ¿Cuál es la potencia de estas dos si las sumo? Una señal sinusoidal, música, y otra señal sinusoidal, y las sumo. Bueno, si no hay correlación, yo sumo potencia. Esa es la conclusión. Entonces, si estas dos no están correlacionadas, si uno está tocando tango y el otro está tocando reggaetón, si no hay correlación alguna, entonces uno puede sumar potencias. ¿De acuerdo? Si viene de procesos fundamentales diferentes, entonces no están correlacionados. En este caso, en R1 viene de estos electrones que están en este R,
Eso es un proceso fundamental. Y en este R2 viene de otros electrones que están en otro tiempo o en el mismo tiempo en otro R. Entonces son procesos diferentes. Entonces, en general, pero así súper en general, siempre van a estar no correlacionados a menos que haya algo que los correlacione. Por ejemplo, una impedancia. Jorge tiene una pregunta. Misma cosa, están descorrelacionados. Y uno suma corrientes de ruido, pero corrientes al cuadrado, no corriente en señal. ¿Sí? ¿Por qué no en DC? No son DC, los ruidos son RMS, o sea, son potencias, lo que suma realmente son potencias de ruido. Entonces, siempre, esto es muy importante, esto que está acá, siempre que tengas que sumar fuentes de ruido independientes, cuando digo independientes que no hay correlación, sin correlación, hazlo en el dominio de señales al cuadrado, I cuadrado, B cuadrado o P. Y esto es lo mismo que decir en cuadratura. Qué raro esto, porque para mí todo lo que era lineal sumaba señales. No puedo sumar señales al cuadrado, pero en ruidos uno suma potencia. Entonces en ruido es legal sumar señales al cuadrado, cuando no hay correlación entre ellas. Qué cosa tan rara. Pasemos a ver los MOSFETs. Debido a su naturaleza, un MOSFET operando como triodo presenta un ruido igual al de un resistor equivalente. Hay gente que le pone ecuaciones, pero en la práctica uno lo puede modelar como 4kT en potencia, 4kTr, si es que estoy hablando de voltaje, o 4kT partido por R si estoy hablando de corriente de ruido. Entonces este 4kTr, el voltaje al cuadrado partido por Hertz. Y el 4kT partido por raíz de partido por R es corriente al cuadrado partido por Hertz. Oye, hay algo que no mencioné y que creo que es bueno decirlo ahora. Igual lo digo más adelante, pero hay gente que usa 2 aquí y no usa 4. Pero esa gente que usa 2 integra en frecuencias negativas y en frecuencias positivas. Entonces el resultado es el mismo. Spice integra en frecuencias positivas solamente. Entonces para parecernos más a Spice, yo pongo el 4 ahí. Y yo diría que el 4 es la más usada, pero hay gente que pone 2. Cuando vean 2, no crean que está haciendo trampa, bajando el ruido a la mitad. No, es que está integrando frecuencias negativas y frecuencias positivas. Entonces uno es single side y menos infinito. O es que es simétrico. En el fondo es dividir esta potencia, a la mitad y reflejar esto hacia la izquierda. Entonces te queda igual. La integral es la misma. Sería, claro, sí, la misma frecuencia. Esta misma al otro lado. Ya, pues entonces vamos a ruido térmico en MOSFETs. Un MOSFET en triodo opera como resistencia, por lo tanto el ruido es 4kT por R o 4kT partido por R, según si es voltaje al cuadrado o es corriente al cuadrado, partido por Hertz. En región activa, el ruido térmico puede ser modelado usando una fuente de corriente en paralelo, o sea, yo agarro el MOSFET, y en región activa, típicamente en pequeña señal, esto va a tener una fuente que apunta para cualquier lado, da lo mismo el lado, que tiene una varianza 4kT gamma GM delta F. Entonces esta es la típica potencia de una resistencia. Gamma es un factor adimensional. GM es la transconductancia del transistor. Hay gente que usa GM más GMB. La diferencia no es mucha. Entonces 4kT, gamma, GM y delta F. Entonces integro en el ancho de banda. ¿Hay pregunta? Depende de la corriente, pero en realidad depende de GM. Y cuando tú operas en un punto de operación, GM es constante, entonces
esa es tu densidad espectral de potencia. Entonces la densidad espectral de potencia en corriente es esto, PSD. Y eso yo la multiplico por el ancho de banda y me da la corriente al cuadrado. ¿Así? No tienen ruido. A menos que tengan resistencia parásita. Y la resistencia parásita te da el mismo 4kTr o 4kT partido por R. Para un MOSFET de canal largo, gamma es 2/3. Este es el valor que nosotros vamos a usar en la tecnología del curso, gamma es 2/3. Que es el valor que todo el mundo usa, pero es un valor que está incorrecto, porque actualmente los MOSFET ya no son de canal largo y por lo tanto gamma es otra cosa. Entonces ha habido debate respecto a cuánto vale gamma. Hay gente que dice que puede ser hasta 5 debido a portadores calientes, hot carriers. La tendencia actual es gamma igual 1, entonces la gente al final usa gamma igual 1, pero uno ve mucho en papers gamma 2/3 igual, entonces es relativo. Esto es un parámetro de la tecnología. Entonces simulemos ruido en SPICE. SPICE puede simular ruido a través del comando .noise. .noise hace una especie de .ac. Es casi igual que el .ac, con la diferencia que le pone fuentes de ruido a todos los componentes ruidosos. Y hay que usar este comando de una forma especial, porque uno le dice el voltaje de salida. Entonces uno no puede medir ruido en corriente en SPICE. Uno puede medir ruido en voltaje. SPICE no calcula el ruido integrado en corriente, calcula el ruido en voltaje. Entonces, no es un punto AC típico, porque en un punto AC típico uno pone punto AC de DEC o lineal o lo que sea y le pone un montón de cosas. Pero en ruido uno pone punto noise, estos mismos comandos que salen aquí atrás, estos mismos parámetros, pero hay que ponerle dos extras. El primer extra es un nodo. Entonces, voltaje de qué nodo? De VO. ¿Cierto? Ese es mi nodo. Y el segundo extra es una fuente de entrada, que en este caso es VIN. Eso es bien raro, ponerle una fuente. ¿Por qué tengo que ponerle una fuente de entrada si SPICE me va a calcular el ruido de todos los componentes que hay en el circuito? Y la razón de ello es que SPICE además calcula funciones de transferencia. Entonces por eso le tengo que poner VIN. Pero es irrelevante si el VIN lo pongo en cualquier parte del circuito. El ruido que me va a calcular es el mismo. Diferente es cuando le pido el ruido en función de la entrada. Ahí el cálculo va a ser diferente. Entonces por eso es bueno ponerle siempre la entrada que yo uso en el circuito. Pero si mi circuito no tiene entrada, pongo cualquier fuente en cualquier parte que no cambie la topología del circuito. Entonces, como decía antes, SPICE mide ruido de voltaje únicamente referido a una fuente de entrada arbitraria. Un segundo, eso de referido todavía no lo entendemos. Lo vamos a entender un par de láminas más. Rodrigo. El transistor tiene la fuente de corriente paralelo de ruido siempre en cualquier región. En cualquier región. Es una fuente de corriente de ruido. Bueno, en región de riego, la resistencia RBS tiene su propia fuente de ruido o cómo se considera. Cuando está en triodo, la fuente de ruido es RDS 4kT partido por RDS. O sea, es como si fuera una resistencia. Ok, entonces hagamos la simulación. Ponemos un voltaje para la compuerta, ponemos nuestro transistor. Esta cosa es muy rara. Ponemos un voltaje aquí, una fuente de voltaje. ¿Qué está haciendo esta fuente de voltaje? VM. VM va entre VDD y este nodo y tiene valor 0.
¿Para qué sirve eso? O sea, esta fuente de voltaje no está haciendo nada en este circuito, ¿cierto? Yo podría haberlo puesto así. Sí, podría haberlo hecho. Porque ¿qué está haciendo esta fuente? Si tiene un valor cero. A ver, lo que está haciendo esta fuente es un pequeño truco. Yo sé que la corriente de ruido es lo que quiero medir. Yo quiero medir corriente de ruido porque dije hace un rato atrás que la corriente de ruido de un transistor es 4 kT gamma GM. No, el problema es otro. El problema es que yo quiero medir corriente, pero dije que Spice mide ruido de voltaje. Entonces yo le pongo una fuente de voltaje aquí, de valor 0, y luego acá pongo una fuente de corriente controlada por voltaje. No, perdón, una fuente de voltaje controlada por corriente, ahí sí, donde el factor de conversión es 1 ohm, 1 volt partido por ampere. Entonces agarro la corriente de aquí, que es la corriente que yo quiero medir, que Spice me permite calcular corrientes de una fuente, y esa corriente la multiplico por 1 volt partido por ohm, por ampere, perdón, y saco este voltaje. Y este voltaje es igual a la corriente de ruido que hay en el transistor. A ver de nuevo, ¿cómo fue eso? Es un truco que usamos para medir corriente y pasarla a voltaje. Entonces yo tengo corriente de ruido, esa corriente de ruido es la misma corriente que va a aparecer en esta fuente, que tiene 0 volts. Esta fuente no está haciendo nada en el circuito, pero hay una corriente a través de esta fuente. Y yo puedo medir esa corriente y convertirla a voltaje usando una fuente de voltaje controlada por corriente, que es el parámetro, que es el componente H. H1, que tiene una salida VO respecto de tierra, tiene una ganancia 1 respecto de la fuente VM. Entonces yo mido la corriente en VM y multiplico esa corriente en VM por 1 volt partido por ampere. Haciendo este truco, yo tengo en VO un voltaje de ruido que es proporcional a la corriente en el transistor. Tal vez hay otras formas de hacer esto, ¿eh? Quizás no es la única. Entonces al final eso es un truco para medir corriente. Fuentes VM y H1 convierte en corriente de ruido del transistor en un voltaje de salida que yo sí puedo medir en una simulación de ruido. ¿Sí? El transistor tiene internamente una fuente de corriente de ruido y yo quiero medir esa fuente de corriente. VM, no, porque si fuera una fuente de corriente y mide 0, estaría en circuito abierto. Entonces es un voltaje y la corriente a través de ese voltaje es la corriente de ruido del transistor. Y esa es la que yo convierto a voltaje. Entonces aquí tengo algo que es proporcional a la corriente de ruido del transistor. Bueno, en realidad pongo cuadrados ahí. Entonces hago la simulación y el resultado nos dio una cosa muy rara. Si hago un punto OP, el punto OP para este transistor da GM igual 8,07 milisiemens. Si yo aplico gamma igual 2/3 y aplico mi ecuación de ruido, esta ecuación de ruido, esto es la PSD. Aplico gamma 2/3, aplico GM que calculé, debería darme una PSD, y la simulación de ruido me da como resultado una PSD. Entonces debería darme 9,45 picoamperes partido por raíz de Hertz. Yo mido aquí y eso es casi 9,45 picoamperes partido por raíz de Hertz, pero hay una pequeña discrepancia, que Spice considera la ecuación GM más GDS más GMB. GDS 1 partido por RO. RO a la menos 1. Entonces, Spice mete en GM más GDS más GMB, donde GMB es la resistencia al efecto del cuerpo. Entonces eso me da una pequeña discrepancia, porque no llega exacto donde yo quería llegar. Yo quería llegar aquí y me da algo un poco distinto. Pero además hay otra discrepancia grande aquí. Este ruido blanco
PSD igual constante. Pero aparece una componente de ruido rara que se llama ruido de baja frecuencia porque aparece a frecuencia baja. Esto es ruido de... ahí está, ruido de baja frecuencia. Entonces aparece una componente de ruido de baja frecuencia, que se llama también ruido 1 partido por F, y también se llama ruido flicker. Yo le llamo ruido flicker o ruido 1 partido por F. También se llama ruido rosado. Aparece en todos los sistemas físicos. El ruido flicker es una cuestión increíble, es demasiado rara. Es como una firma de la naturaleza, porque está en todas partes. Dice aquí en todos los sistemas físicos. Si uno mide el tamaño de la órbita de un planeta, ese tamaño tiene ruido. Todo tiene ruido. Pequeñas variaciones, pequeñas desviaciones respecto a lo que debiera ser. Ese ruido tiene una componente de baja frecuencia. Un ruido flicker. O sea, tiene una densidad espectral de potencia y tiene una componente de baja frecuencia. Si uno mide las crecidas del Nilo, también hay una componente de baja frecuencia. Si uno mide, no sé, potencia de los terremotos, vamos a ver que tiene una componente blanca y una componente de baja frecuencia. Todo tiene ruido flicker. Es divertido, pero es verdad. Un amigo estaba enrollando proteínas y simulando cómo se enrollan las proteínas y cachó que hay un ruido ahí. Hay una componente de ruido de baja frecuencia. Entonces es como raro, pero todo tiene ruido de baja frecuencia. Y no se sabe mucho por qué. En los MOSFETs se sabe por qué. Y es causado porque hay trampas cerca de la interfaz entre el silicio y el óxido de silicio. Entonces esta es mi compuerta, este es mi canal. Y aquí, en este óxido, hay unas trampas que hacen que cuando viene un electrón aquí, a veces el electrón se atrapa. Y otras veces una trampa que tenía atrapado un electrón lo suelta. Entonces los electrones van y algunos son atrapados y otros son soltados. Cada trampa produce una PSD que es más o menos así. Y si superponemos todas las trampas, nos queda una PSD que tiene aquí una característica que es más o menos 1 partido por F. No es exactamente 1 partido por F. De hecho, 1 partido por F elevado a alfa, donde alfa es parecido a 1. Entonces este ruido es particularmente alto en MOSFETs, lo cual es muy malo. Una forma empírica de modelar el ruido 1 partido por F, que tiene HSpice y que es el que vamos a usar en el curso, si es que usamos el modelo de ruido 1 partido por F, es ruido de 1 partido por F, es esta fórmula, KF partido por COX por GM cuadrado partido por WL por delta F partido por F. Oh, la fórmula rara. Bueno, esto es constante. Esto viene de la transconductancia del transistor. Está en una constante, sabemos que es COX, ¿cierto? Es la capacitancia por unidad de área de la compuerta. W por L es el área de la compuerta. Esta es la capacitancia total de la compuerta. Delta F es el intervalo de frecuencia en el cual yo voy a medir el ruido. Y 1 partido por F es parte de la fórmula. Entonces, y mi fórmula para I cuadrado siempre tenía un delta F afuera. Y lo que acompañaba a delta F es la PSD. Entonces esta es la PSD, que es proporcional a 1 partido por F. O sea, la PSD es así. En función de F, la PSD es decreciente. Y algunos le ponen un alfa ahí. Otros modelos están disponibles en el manual de modelos de BSIM 3. Y hay muchos modelos para ruido flicker. KF depende de la tecnología. Lamentablemente no conocemos su valor. Así que no vamos a considerar ruido flicker en el proyecto. Entonces, ¿por qué esto tiene ruido flicker? Porque yo le inventé un parámetro, mula, para que esta cosa diera una curva así.
Si uno hace la simulación en SPICE sin cambiar ningún parámetro, esto da plano. Porque el modelo de SPICE que nosotros tenemos, de los transistores que estamos usando en el curso, no consideran ruido flicker. Entonces hay que cambiarle el parámetro KF y cuando uno hace eso aparece un ruido flicker. Entonces hay un parámetro de los transistores que se llama esquina de ruido o 1/f noise corner. Y esa esquina de ruido, lo voy a mostrar aquí para que se entienda súper bien, es donde estas dos curvas se intersecan, más o menos. Más o menos. En realidad, así en serio, es cuando la componente de ruido flicker y la componente blanca tienen el mismo valor. Entonces, va a ser en esta intersección, pero aquí este va a ser el 2, por eso decía más o menos. No es que valgan lo mismo, sino que esta vale una cantidad, esta vale la misma cantidad, y el ruido total vale 2 veces, porque es la suma de las potencias. Entonces, cuando el ruido flicker y el ruido blanco valen lo mismo, ahí está nuestra frecuencia de esquina. Y una medida relativa del ruido flicker. O sea, si mi frecuencia de esquina es alta, ¿yo tengo mucho ruido flicker o tengo poco ruido flicker? Si mi frecuencia de esquina es alta, yo tengo harto ruido flicker. Si mi frecuencia de esquina es baja, yo tengo poco ruido flicker. Entonces, la frecuencia de esquina es una medida relativa del ruido flicker. Me dice cuánto ruido flicker tiene mi sistema. Y yo quiero que el ruido flicker sea lo menos posible. Entonces, yo quiero que mi frecuencia de esquina sea baja. Uno puede calcular la frecuencia de esquina. ¿Cómo? Igualando ruido flicker, ruido 1 partido por F, con ruido térmico. Si igualo las dos fórmulas, la frecuencia a la cual se igualan la puedo despejar y esa frecuencia es la frecuencia de esquina y uno la puede calcular. Y vemos, interesante, que es función de Gm partido por Id y es función de Id partido por W, que a su vez también es función de Gm partido por Id. Entonces la frecuencia de esquina es función de Gm partido por Id. En tecnologías antiguas, la frecuencia de esquina era del orden de algunos kilohertz, lo cual era muy bueno. En tecnologías más nuevas, W partido por L se ha achicado tanto que el ruido flicker ha crecido mucho y ha hecho que la frecuencia de esquina se vaya muy arriba y podemos tener frecuencias de esquina del orden de 10 megas. Entonces podemos tener que aquí, esto que dice aquí 1 Hz es mentira porque yo le puse un valor arbitrario a KF para que me diera una frecuencia de esquina. Pero en la práctica esto está mucho más arriba en frecuencia. Está en el orden de los 10 megas para transistores nuevos o 1 mega para transistores no tan nuevos. ¿Hay una pregunta ahí? ¿No? ¿Cuánto me afecta el ruido flicker? Al igual que con el ruido blanco, yo tengo que integrarlo en la frecuencia. Pero, a ver, el área bajo la curva del ruido blanco es súper fácil. Esto es un rectángulo. El área bajo la curva en ruido flicker no es tan fácil, porque cambia con la frecuencia. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Si hacemos el cálculo, integramos entre F1 y F2, KF partido por COX, la fórmula, y aparece este 1 partido por F. A veces podemos poner F a la alfa, pero hagámoslo para 1 partido por F a la 1 por DF. Esta integral de 1 partido por F es logaritmo natural. Entonces ahí aparece un logaritmo de razón entre dos frecuencias, donde el logaritmo de razón entre dos frecuencias es 2,3 por el logaritmo en base 10
de la razón entre dos frecuencias. Entonces parece que lo que importa no es el ancho de banda absoluto, sino la razón entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja. Y la razón entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja es como el número de décadas. De hecho, yo puedo poner ahí como el número de décadas, ¿cierto? Logaritmo en base 10 de, por ejemplo, si este es 100 Hz y esto es 1 Hz, ¿cuántas décadas tengo? 2 décadas. Y el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Ah, entonces esto es el número de décadas. Entonces el ruido integrado total de ruido flicker, 1 partido por f, depende del número de décadas. Entonces hay igual ruido flicker en la década de 1 a 10 Hz que en la década de 1 giga a 10 GHz, porque en ambos casos estamos hablando de una década. De aquí a allá hay una década, de aquí a allá hay una década. El ancho de banda aquí es 9 Hz, el ancho de banda aquí es 9 GHz. Entonces el ruido flicker a alta frecuencia no me importa, obvio, pues si es ruido de baja frecuencia, pero esta fórmula me lo está diciendo. El ruido flicker me afecta mucho, mucho, horriblemente mucho a baja frecuencia y me afecta nada a alta frecuencia. A baja frecuencia la integral crece rápidamente, entonces yo hice esto hasta, este gráfico, hasta 10 milihertz, pero ¿qué pasa si hago hasta frecuencias más y más y más bajas? Llega a infinito. ¡Ah! Eso es terrible. O sea, yo podría tener ruido infinito. ¿Sí? En voltaje DC hay ruido infinito si tú esperas suficiente tiempo. Pero bueno, ¿qué pasa? Para eso está esta lámina. Límite inferior de la integral. Si f tiende a 0, la PSD tiende a infinito. Entonces hay una discusión. Léanse esto, es bien interesante. Ruido 1 partido por f, una revisión pedagógica. Supongamos que a baja frecuencia el ruido tiende a infinito. Partamos de ese supuesto. Entonces la discusión, ¿cuánto nos importa si es que eso fuera verdad? Porque hay gente que lo ha medido, hay gente que ha hecho experimentos en que enciende un circuito por mucho tiempo, mide a muy baja frecuencia, lo cual es muy difícil. ¿Cómo medir a baja frecuencia? Es difícil. Es extremadamente difícil. Porque si yo mido algo a baja frecuencia, ¿cómo sé yo que mi instrumento mantiene calibración durante periodos tan largos? ¿Cómo sé yo que el valor de las resistencias que usé en el divisor resistivo no tienen un drift, no van variando en el tiempo? Entonces medir cosas a baja frecuencia, a microhertz o menos, es extremadamente difícil. Entonces supongamos que a baja frecuencia el ruido tendiera a infinito, porque es algo que hasta el momento nadie lo ha podido comprobar. Se han hecho experimentos y efectivamente, mientras más largo el periodo de tiempo que yo mido, más alta la PSD del ruido. Entonces veamos, procesemos una señal por un año. Un año es harto tiempo, ¿cierto? Para efectos de señales. Un año son 32 megasegundos. 1 partido por año es 0,03 microhertz. Número de décadas, entre un año y 100 Hz son 10 décadas. Entonces no es terrible. No es terrible si el ancho de banda es de muchas décadas. O sea, el ruido extra que me aporta el ruido flicker en mediciones de mucho tiempo no es terrible. Entonces en la práctica yo puedo asumir que el ruido 1 partido por f tiende a infinito cuando la frecuencia tiende a 0. Esta es otra lectura interesante. I just love flicker noise. ¿Cómo se dirá eso? Se dirá como así, ¿o no? Que encuentro notable. Aquí hablan de que está presente en todos los sistemas del universo. Es bien interesante. Es como una firma de la naturaleza. Así que es muy curioso. Este es el resumen del modelo del MOSFET. Ya le habíamos agregado hartas capacitancias y cosas. Y aquí le agregamos esta fuente de ruido en paralelo con el GM. Y esta fuente de ruido es una suma de dos cosas. Y fíjense que se multiplica por el delta F. Es una suma de 4kT gamma GM, que eso es ruido térmico.
que muchos le llaman ruido blanco porque es blanco, pero en realidad el origen de ese ruido es térmico. Ahí hay un T. Entonces ese ruido térmico que coincide con un espectro blanco. Entonces es blanco efectivamente, pero su origen es térmico. Más otra componente de ruido que es ruido flicker. Se llama flicker porque flicker es como parpadeo, es como el ruido que se ve cuando una vela está parpadeando, es como una vela parpadeando tiene ruido flicker. Ajá. No es trampa, el ruido hay que filtrarlo. Eso es lo que hay que hacer, si no nos va a molestar mucho. Qué interesante esto, ¿ah? Entonces aquí hay una PSD, ruido térmico, una componente que es ruido flicker. El ruido térmico es ruido fundamental, porque viene del movimiento aleatorio de los portadores. El ruido flicker es un ruido de la tecnología. No es fundamental. O sea, tecnologías mejores tienen menos ruido. A ver, volvamos acá. Nosotros nos vamos a preocupar del ruido electrónico en estas clases, que incluye una componente fundamental, por ejemplo, el ruido térmico, y el ruido de la tecnología, por ejemplo, el ruido flicker. Entonces, ahí tenemos el contexto. Estamos preocupándonos de los dos tipos de ruido. Volvemos por acá. Entonces ya sabemos cuál es el modelo del MOSFET con ruido. Lo cual es terrible, porque esta fuente de ruido probablemente está descorrelacionada de las fuentes de ruido de otros transistores. Y si yo tengo un circuito con 5 transistores, yo quiero calcular el ruido de cada uno de ellos y medirlo de alguna forma y ponerlo en la salida del circuito y poder estimar eso. ¿Cómo hago eso? No tengo idea. Bueno, eso lo vamos a aprender en la clase que viene. Otras fuentes de ruido, ruido de compuerta, que es ruido shot o ruido de disparo debido a la corriente de fuga en la compuerta. Entonces, cuando hay corriente en la compuerta, eso produce ruido shot, que es proporcional a la corriente. Ruido debido al material de compuerta de resistencia finita, es resistencia, por lo tanto es ruido térmico. Ruido debido a cambios aleatorios en el potencial y capacitancia entre canal y sustrato, ruido de sustrato se pone extremadamente complicado. O sea, hay muchas más fuentes de ruido, pero en este curso vamos a hablar solamente del ruido flicker y del ruido térmico. Las ecuaciones exactas son muy complicadas y no nos sirven para diseñar. Entonces nosotros vamos a usar algunas ecuaciones que sí nos sirven para diseñar, que son más simples. El ruido no depende directamente de GM partido por ID, pero se puede introducir el concepto de ruido normalizado, que es una idea que se nos ocurrió en algún momento hace unos años, y publicamos un paper de normalización de ruido. Entonces es cortito, es de 1,5 páginas si quieren leerlo. Enrique está en San Diego, está haciendo doctorado en electrónica, qué entretenido. Ya. ¿Y cómo medimos el ruido en circuito? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Teniendo un montón de fuentes de ruido, ¿cómo podemos calcular el ruido en la salida y en la entrada, asumiendo que tenemos muchas fuentes de ruido y muchos polos que nos limitan el ancho de banda? ¿De acuerdo? Eso lo vemos el lunes. Oye, estoy preocupado por la asistencia. ¿Son hartos o no?